muchos temas de su interés. Ustedes ya están viendo aquí ante cámaras al doctor David Cubillos, que siempre es bienvenido, de quien siempre aprendemos muchísimo por los temas que nos viene a plantear. Doctor, bienvenido al Jipao. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los jiperos en el día de hoy. Este día como un poquito lluvioso, ¿no? Sí, ojalá no llueva más duro, porque no sé qué va a pasar con nosotros, doctor. Tendríamos que seguir aquí firmes, dándole la información a las personas que nos están viendo, porque usted es muy esperado, doctor. Permítame decirle Bueno, que muchas la gracias. gente nos pregunta, bueno, ¿y el doctor qué? ¿Cuándo va a salir otra vez? Quiero escuchar esos temas. Que el día de hoy es uno bien interesante, consiste en las inteligencias múltiples, doctor. Sí, resulta que hace muchos años un autor por allá en la Universidad de Harvard empezó a hablar de las inteligencias múltiples. Él es de apellido Garner. Y a pesar de que nos hemos interesado tanto por todo ese tema de las inteligencias múltiples, por entender que las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia, es de eso detrás de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Cada una de las personas puede tener o varios tipos de inteligencia o una sola, pero uno puede llegar a ser inteligente desde su manera o desde su inteligencia. Él habló de una cantidad de inteligencias y dijo que ya no podíamos medir la inteligencia de las personas como lo hacíamos antes, cuando decíamos que todas las personas tenían que aprender exactamente lo mismo, que tenían que aprender matemáticas todos, que tenían que aprender todos de biología, todos de español, todos de literatura, todos de como de lo mismo. Entonces él dijo, no, todos los niños aprenden de forma diferente y cada una de las personas tiene una potencialidad. Entonces habló, por ejemplo, de que hay unas personas que tienen más fortaleza desde la inteligencia matemática o lógico-matemática. Entonces son esas personas que se orientan hacia esas profesiones mucho más como ingeniería, como matemáticas, como esas profesiones que tienen que ver mucho con eso. Las ciencias exactas. Exacto. Ujú. Hay otros, por ejemplo, él habló también de la inteligencia naturalista, donde en esa inteligencia pues las personas son como más ecológicas, más llevadas a entender todo lo natural, a cuidar el medio ambiente, a entender lo que pasa con esas ciencias naturales. También la inteligencia literaria son esas personas que son escritoras o son las personas que pueden como entender desde ese proceso de escribir, desde ese proceso de la lectura, desde ese proceso de representar la vida desde esos libros que escriben. Ok, doctor, digamos retomando todo esto que usted nos acaba de decir, entonces deberíamos de mencionar que no todos aprenden igual, no todos deberíamos de ver las mismas asignaturas, por ejemplo, en el colegio, pero entonces, ¿cómo sería esto? En ese caso, ¿cuál sería el ideal, por así Bueno, el decirlo? ideal y la reflexión que tenemos que hacer el día de hoy con el tema de las inteligencias múltiples, tanto para padres como para colegios, es que si ya decimos que todas las personas tienen unas inteligencias diferentes, pues no sigamos teniendo las mismas exigencias con nuestros hijos. Hay padres que siguen pensando que su hijo tiene que ser multifuncional, que siguen pensando que su hijo tiene que aprender absolutamente todo y que tiene que facilitársele absolutamente todo. Hay colegios que siguen midiendo la inteligencia, que siguen midiendo a esos niños que están dentro del colegio desde los mismos parámetros de antes, donde el niño tiene que ser perfecto y exacto en todo lo que se le da y no estamos entendiendo que podemos fortalecer su propia inteligencia. Entonces, yo siempre hago un ejemplo y es lo mismo, por ejemplo, un deportista que sea famoso, por ejemplo, un James Rodríguez, es igual de inteligente a un científico, por ejemplo, como Einstein, Como Einstein, pero en un área completamente en un área diferente. totalmente diferente. Ok. Uno tiene la inteligencia deportiva y el otro tiene una inteligencia Ujú. mucho más científica, mucho más lógica. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, James Rodríguez, muchos lo critican porque no tiene esa inteligencia lingüística, porque tiene dificultades a nivel del habla, Ok. ¿sí? Pero es un súper inteligente deportivo. Sí. Entonces resulta que si lo fuéramos a medir a él, no podríamos decir que es bruto porque no puede hablar o porque no tiene una inteligencia lingüística. Es muy inteligente desde lo deportivo. Así deberíamos medir de ahora en adelante a todas las personas y a todos nuestros niños. Así deberíamos entender los papás que nos están viendo allá en sus hogares, deberíamos entender a los niños. Como que cada uno tiene una fortaleza. ¿Qué es lo que yo debería hacer como papá y como colegio? Establecer cuál es la inteligencia y cuál es la fortaleza de mi hijo para fortalecer esa fortaleza y para ayudarle a crecer mucho más en esa Doctor, me inteligencia. parece muy pertinente en ese caso, digamos, pedirle como asesoría respecto a eso, porque ¿cómo sabemos nosotros cuál es
por qué línea? O hay una forma de uno empezar a moldear a su hijo según sus gustos. O sea, uno podría meterlo, todos los papás pensamos que lo mejor es acercarlos al arte desde Ajá. pequeños, pero podría estar errando, de pronto el arte no le interesa, o uno es como prueba y error, uno prueba con una cosa y no responde bien y vuelve y prueba con otra. ¿Cómo debe Exacto, hacerse? uno va viendo en su hijo definitivamente en en las cosas básicas que hace, en las tareas, en todo lo que pasa en el colegio, que él es más inclinado, por ejemplo, hacia lo deportivo, cuando son niños que les gusta toda esa parte deportiva, entonces es empezar a incentivar esa inteligencia de ese niño. Entonces uno ve, por ejemplo, no, es que mi hijo mantiene metido en la cancha, quiere jugar mucho fútbol, pero no le gusta tanto la matemática, entonces yo sé que él tiene una inteligencia más deportiva y empiezo a meterlo por ahí, pero también habrá uno que no le gusta lo deportivo o no se mete mucho en lo deportivo, se mete más en lo artístico. Entonces, como decías ahora, es empezar como a evaluar desde esos mismos ambientes cuáles son las fortalezas y cuál es esa inteligencia que puede tener tu hijo, porque además que puede ser que tu hijo sea también multifuncional, puede ser que sea matemático, que puede ser naturalista, que pueda ser tener toda esa parte artística y tener toda la inteligencia deportiva también. Completo. Doctor, usted me dirá si estoy errado en esto, pero siempre he pensado que casi toda la matemática que uno aprende en el colegio, lo que usa en su vida diaria, cuando se es grande ya, es poco de lo Sí, que aprendimos, digamos, en el colegio. Que la regla de tres, que yo, bueno, cosas que yo nunca aprendí, no era mi inteligencia, digamos así. ajá. Me iba muy bien en artística y en educación física, era mi fuerte en ese caso. Pero entonces yo planteo que cuando alguien hace una actividad física o algún deporte, juega fútbol, por ejemplo, aprende matemáticas también en esa misma área. O una persona, un estudiante en una institución educativa es muy talentoso, digamos, para el deporte, para el fútbol específicamente, pero también tiene que aprender en la materia de matemáticas, en la asignatura, o sea, tiene Ujú. que verla, de todos Sí, modos. sí, realmente mira, lo que plantea la teoría de las inteligencias múltiples es que si yo reconozco que la persona tiene inteligencia deportiva, el reconocer eso me puede permitir que desde esa inteligencia que él tiene pueda aprender lo otro, ¿sí? Porque básicamente él tiene que ver en el colegio matemáticas, ciencias, español, lectura, escritura, todas las materias. Pero si yo reconozco cuáles son sus fortalezas o cuál es su inteligencia, puedo ayudarle desde ahí a llegar a aprender las otras inteligencias o a llegar a aprender lo básico. Pero también es cierto lo que decías ahora. Yo puedo haber visto mucha matemática en el colegio, pero esa matemática no tenerla que utilizar en este momento como tema específico. ¿Para qué me sirvió la matemática? Para tener análisis, para tener lógica, para tener una cantidad de cosas que necesito ahora. No porque sea la operación, la regla de tres o los fraccionarios, sino porque eso me abrió como la capacidad o hizo que se desarrollara en mi cerebro esa capacidad lógica. Si yo ayudo a esa persona que es tan deportista, a que desde el deporte desarrolle también eso, pues le va a quedar más fácil a que si lo siento todo el tiempo en el salón y le pongo una cantidad de operaciones que se va a aburrir inmediatamente. Claro. Doctor, no me imagino un pensum en una institución educativa que deba adaptarse. Es un ideal, por supuesto, Sí. y en realidad hay instituciones educativas aquí que lo han abordado de algún modo, como por ejemplo la técnica Montessori, por ejemplo, que ellos lo que buscan es eso, justamente empezar a descubrir, desenmarañar a ese chiquito y empezar a ver por dónde se perfila, ¿cierto? Que es lo que más le interesa. Ujú. Pero de todos modos se requiere también de unos profesores, de una preparación, no sé qué haya por encima de un PhD para un maestro, pero que esté adecuado, que esté preparado para afrontar una situación como esta. Sí, realmente, como tú decías, eso es un ideal. ¿Cuál sería el ideal? Que todos los colegios se olvidaran de que el niño necesita ser el mejor en el ICFES o que el niño necesita ser el mejor en el colegio, porque realmente él no necesita ser el mejor en todo, necesita entender cuál es su inteligencia, fortalecer esa inteligencia y seguramente va a ser el mejor en eso que le gusta o en eso que tiene esa facilidad. Si los colegios entendieran eso, yo sé que muchos lo están entendiendo, pero todavía a pesar de entenderlo, seguimos estructurando, seguimos mirando a todos los niños como un estándar y sabemos que todos los niños ni aprenden de la misma forma ni tienen las mismas capacidades y por eso no los vamos a
excluir del proceso educativo, podemos incluirlos entendiendo que aprenden diferente y entendiendo que tienen una inteligencia diferente. Doctor, para mayor asesoría, si las personas quedaron picadas con este tema, quieren saber más, algo más personalizado, recordémosles cómo lo pueden contactar. Claro que sí, recuerden que tenemos la clínica Neuromental, está en el edificio Medisalud, en el local 702. El número telefónico es 321-712-6990. O me pueden buscar también en Facebook, David Cubillos, Neuropsicología en línea, Neuropsicología con PS, ¿no? Doctor, muchas gracias por haber Bueno, charlado muchas este gracias ratico. por la invitación, un saludo a todos los jiperos y espero que todos queden con esa reflexión en la casa. ¿Qué inteligencia tiene mi hijo y cómo puedo fortalecer esa inteligencia para mejorar todo ese desarrollo intelectual? Bueno, doctor, le cuento que en el municipio de Circasia se está desarrollando un trabajo muy interesante con toda la comunidad LGBTI.